Queremos determinar el segundo derivado de la función dada, que significa que necesitamos encontrar el derivado del primer derivado. Para determinar el primer derivado de la función dada, necesitamos reconocer que esta es una función compuesta, así que tenemos que aplicar la regla de potencia extendida que incluye la regla de cadena. Así que dejaremos la función inter de 2x cuadrados, 3 igual u. Así que ahora podemos reescribir la función en términos de u a su al 4 to. Así que dejamos u igual 2x al 2 do, 3. Sabemos que necesitaremos u', así que vamos adelante y encuéntralo ahora. U' va a ser igual a 4x. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el primer derivado de la función. El primer derivado va a ser igual al derivado de u al cuarto con respecto a x, así que tendremos 4u al 3 grados x u'. O 4u es 2x al segundo menos 3 al tercer x u' y u' es 4x. Entonces, para limpiar esto, el primer derivado sería igual a 16x. X la cantidad 2x cuadrados, 3 levantados a la tercera potencia. Pero recuerda, nuestro objetivo es determinar el segundo derivado. Queremos encontrar el derivado de esta función aquí. Y aviso como ahora tenemos un producto de dos funciones, así que tenemos que aplicar la regla del producto. Así que dejaremos la primera función igual f y la segunda función es igual g, por lo que comience escribiendo la regla del producto, y solo en caso de que necesite la revisión, se indica aquí en la parte inferior. Entonces, el segundo derivado va a ser igual a la primera función o fx, el derivado del 2 grados o el derivado de g. Y aviso para encontrar el derivado de esta parte, debemos aplicar la regla de potencia extendida, que incluye la regla de cadena otra vez más la segunda función, o g. X el derivado de la primera, o el derivado de f. Ahora vamos a enfocarse en la determinación del derivado aquí, y el derivado aquí y luego veremos lo que hemos dejado. So f doble prime de x igual 16x. Ahora x el derivado de la cantidad 2x al segundo menos 3 al tercero. De nuevo, tenemos que aplicar la regla de potencia extendida aquí donde usted será igual a 2x al segundo, 3. Para que usted pueda pensar en esto como al tercero. Tenemos x3 u a la segunda x su prime, donde u es 2x al 2 do. 3 y u' sería 4x. Además de la cantidad 2x cuadrados, 3 al 3. X el derivado de 16x, que solo sería 16. Ahora vamos a simplificar esta función, y lo primero que hacemos es factorar el factor común más grande de este producto. Y este producto tenga en cuenta que tenemos un factor común de 16. Así como dos factores de 2x al 2 do, 3. Así que vamos a factor hacia afuera 16, así como dos factores de x cuadrados, 3. Vamos a ver lo que queda. Aquí nos dejaríamos con x3 por 4x igual 12x cuadrados. Además, estamos factorando los 16. Pero todavía tenemos un factor de 2x cuadrados, 3. Y el último paso aquí sería combinar los términos similares. Aquí tenemos 12x cuadrados y 2x cuadrados. Así que nuestro segundo derivado será igual a 16x la cantidad 2x cuadrados, 3 al 2 do x 14x cuadrados, 3. Esta sería nuestra segunda función derivada. Así que espero que encuentres esto útil.